Bienvenidos a Tu Momento Yin. Y esta semana nos vamos a adentrar en el mundo de la meditación, de la mano de Mary, del arte de la quietud. Mary ha creado un templo para nosotros, para ejercitar, practicar y descubrir la meditación. ¿Qué beneficios nos trae la meditación y las mejores maneras de practicarla? Demos la bienvenida a Mary y disfrutad del episodio de hoy. El objetivo principal o más profundo sería conocerse a uno mismo y hacerse amigo de ese mundo interno. Aún el cuerpo humano funciona de la misma forma. Nosotros estamos formados por infinidad de sistemas, de células, de huesos, de músculos, de un montón de cosas que no tenemos el conocimiento. Es la incapacidad o la dificultad de sostener la incomodidad. El templo nació hace un año en India, cuando estaba viviendo esta experiencia, que también fue una forma de transmitir hasta que surgió la idea del templo. Entonces ahora existe, que lo abrí por primera vez en enero. Wow. Ahora... Bueno, Mary del arte de la quietud, bienvenida al Tu Momento Yin, a este episodio que tenía muchas ganas de tenerte aquí, así que te doy la bienvenida. Gracias por tu tiempo Muchas, y muchas gracias a ti por invitarme. Me hace... no, yo tenía muchísimas ganas de tenerte aquí, o sea que muchísimas gracias. Y para quien no te conoce, cuéntanos, quién es Mary? Bueno, esta pregunta siempre es muy complicada, ¿no? La pregunta de quiénes somos. Yo considero que siempre soy una persona en constante autodescubrimiento. Y creo que así todos deberíamos vivir también un poco, ¿no? De esa forma creo que es bastante más flexible, pero para bajarlo a tierra, pues soy una persona muy curiosa, muy inquieta, de ahí que mi proyecto también se llame El arte de la quietud, porque una vez escuché una frase que me gustó mucho y es que uno siempre enseña aquello que más necesita aprender. Y por eso a mí siempre me ha acompañado mucho esta búsqueda de la quietud, este tratar de bajar revoluciones, de calmar la mente, de calmar sobre todo algo que yo defino como un fuego interno que tenemos algunas personas que nos hace estar en constante movimiento y Totalmente. movimiento interno, ¿no? Que eso que agota mucho. Entonces, pues esa búsqueda de la quietud me llevó hasta el lugar en el que estoy hoy. Yo de formación, bueno, yo estudié periodismo en la universidad, nunca he sido periodista, pero sí que tenía ese sueño de ser corresponsal de guerra. Siempre me interesó mucho pues la parte del sufrimiento humano. O sea, no es que me interesara, me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque las personas sufrimos tanto, porque hay tantas injusticias en el mundo. Siempre estuve muy conectada con esa parte de dar voz a las historias invisibles. Siempre me gustó mucho escribir, comunicar. Y bueno, pues de todo esto, de todos esos sueños han pasado como 15 años y al final creo que les he acabado dando una vuelta y que sigo en contacto con esa parte, pero que he conseguido otra forma diferente de materializarlo a lo que yo creía en el inicio. Entonces, a día de hoy pues tengo una escuela de meditación y entre otras cosas, pero es como mi principal proyecto, a lo que más dedico el tiempo y sigo mucho en contacto con esa parte que a mí tanto me ha llamado la atención del sufrimiento de las personas o el sufrimiento que hay en el mundo y cómo lidiar con todo eso. Totalmente. Yo ya te digo, te he dicho antes de empezar la entrevista, te sigo desde hace un tiempo y me parece maravilloso el proyecto que has creado. Creo que se nota muchísimo el amor que le has puesto. Gracias. Y me llamó muchísimo la atención el nombre porque creo que la sociedad que vivimos, ¿no? Es algo que todo el mundo necesita, o sea, es algo, la quietud, porque vivimos en este fast food, la sociedad del fast food, que me gusta llamarle, porque no paramos para nada y estos momentos son muy interesantes y por eso hoy vamos a hablar de la meditación, ¿no? Y Mary, me gustaría que para esas personas que nunca han practicado meditación o que no saben realmente qué es la meditación, porque hay mucha gente que aún lo ve como algo muy eh, extraño, ¿no? ¿Qué es la meditación, Mary? ¿Qué objetivos tiene la meditación y para qué la usamos?
El objetivo principal o más profundo sería conocerse a uno mismo y hacerse amigo de ese mundo interno a un nivel muy profundo. Pero tiene varias capas. A mí siempre me gusta explicarlo como que son diferentes etapas en el camino, ¿no? Y a veces nos acercamos a la meditación, nos empiezan a hablar como por primera vez y nos empiezan a hablar como de conceptos muy espirituales o muy metafísicos, y eso genera mucho rechazo también en las personas porque Correcto. es muy difícil tener esa experiencia, ¿no? Requiere mucho trabajo y mucha práctica también, como una experiencia más profunda. Entonces, digamos que la primera etapa o la puerta de entrada, por la que todos entramos cuando empezamos a practicar meditación, sería la parte de trabajar en la mente, de empezar a observar, de trabajar en esa difusión cognitiva, que es la separación entre los pensamientos, y empezar a darnos cuenta de que hay una parte dentro de nosotros que piensa, que genera pensamientos, que está en constante movimiento, y hay otra parte que tiene la capacidad de observar eso. Eso sería como el primer paso, la puerta de entrada. Y Ujú. a través de ahí podemos trabajar en eso que se conoce también como entrenamiento mental, ¿no? Que empiezas a trabajar con la atención, empiezas a darte cuenta de que no eres dueño de tu atención, de la mente, lo que se llama mente mono también, que está, bueno, que va por libre y que muchas veces está totalmente descontrolada. Y todo el sufrimiento extra que eso nos genera, no tener el control y vivir tan desconectados o sin entender ese contenido mental, de dónde viene, cómo se genera, y que siempre tenemos esa capacidad de observación que tampoco la trabajamos. Ujú. Em, entonces eso sería como lo primero, ¿no? Y eso nos ayuda mucho, pues, a ese que decíamos al principio, de bajar revoluciones, de entrar en contacto más con la quietud, con el silencio, empezar a Ujú. calmar la mente, empezar a dirigir la atención. Siempre se suele empezar utilizando la respiración, utilizando diferentes partes del cuerpo. Sería como un entrenamiento mental, ¿no? Como empezar a entrenar la atención. Y ahí ya empezamos a notar muchos beneficios que, que nos empieza a aportar en la vida. Correcto. Una segunda parte, como una segunda fase del camino, sería la parte ya de bajar un poco más al corazón, a trabajar esas cualidades suaves, ¿no? Eso que nos aporta suavidad, que también estamos muy desconectados de eso. Vivimos, como tú decías, ¿no? Con esa velocidad, esa vorágine, ese movimiento, también lleva mucha exigencia, mucha productividad, mucho trabajo, el no parar. Entonces nos desconectamos también de esa suavidad que está dentro de todos nosotros y que al final es como son las cualidades más innatas del ser humano: la suavidad, la amabilidad, la bondad, el ser capaz de conectar con los otros, de conectar con uno mismo. Y luego habría como una tercera parte del camino ya, la más profunda, que sería el desarrollo más espiritual, Ujú. que yo en esa parte siempre digo que al final, por mucho que recurramos a maestros, a libros, a charlas, a escuchar a personas hablar sobre esto, em, es muy difícil trabajarlo a través de otro. Es como una experiencia muy íntima que cada uno tiene que tener, y eso es lo que se trabaja cada uno en su intimidad y en el silencio de su habitación, y puede tener significados diferentes, ¿no? Esa conexión espiritual o esa búsqueda espiritual para cada persona, según la experiencia que vaya teniendo, puede tener significados diferentes. Entonces, Correcto. digamos que la meditación nos ayuda en estas tres partes del camino. Al final, para mí no tiene sentido si no nos ayuda a tener una vida más funcional, a que nuestra vida sea más funcional, a que nos conozcamos mejor, a que todo eso se refleje en la forma en la que actuamos, que sea como suavidad, como esa amabilidad hacia uno mismo, hacia los demás. Todo esto también viene como de la tradición budista, ¿no? Sí. Que es siempre, pues las bases siempre ha sido potenciar esa suavidad que hay en el ser humano. Yo por eso me gusta que lo hayas explicado así, porque es lo que tú decías, ¿no? Mucha gente cuando le hablas de meditación va hacia la parte espiritual, ¿no? Y por eso también mi siguiente pregunta, ¿no? Si es para todo el mundo la meditación, porque al final hay mucha gente que le cuesta mucho estar en silencio, le cuesta mucho estar en quietud. ¿Y tú crees que la meditación es para todo el mundo? ¿Puede todo el mundo practicar meditación? Cuando me preguntan esto, siempre me gusta mucho responder con una frase de Pablo Dors, no sé si lo conoces, Sí, eh, y que recomiendo mucho siempre su libro de biografía del así silencio, es. Ok, buenísimo. súper bonito, y habla mucho, bueno, es un libro muy cortito que habla de su experiencia cuando empezó a meditar, y lo transmite además de una forma muy bella. Y una de las primeras frases del libro es que meditar es fácil, lo difícil es querer hacerlo.
correcto. Y yo sí creo que es para todo el mundo, pero que no todo el mundo puede hacerlo o no todo el mundo quiere hacerlo, ¿no? Eso Mm. también depende mucho de la persona, depende de cómo, o sea, de la experiencia que tú tengas también cuando te empiezas a introducir la meditación o te empiezas a acercar a ella. Por eso también creo que es importante, sobre todo al principio, que haya alguien que nos acompañe o que nos guíe un poco sobre qué es lo que tenemos que hacer, cómo se hace, cuáles son los objetivos o no, o si es la forma correcta, incorrecta, pero al final también como explica Pablo Dors en este libro, es sencillo, solamente tienes que sentarte en silencio en una habitación, permanecer ahí y empezar a darte cuenta de todo lo que surge. Yo creo que es lo que tú dices, ¿no? Que al final es querer poner ese tiempo, porque la gente no para, vamos corriendo a todas partes, ¿no? Y es eso de decir, buscar ese momento para ti, ¿no? Como esto, ¿no? Este podcast, que por eso lo llamé así, tu momento Yin, porque es tu momento, ¿no? Y buscar ese espacio de, como tú dices, Mary hace poco hizo un reto que os animo a todos, lo dejaré aquí a que miréis su página web, dejaremos todos los datos porque es muy importante encontrar una buena guía o un buen guía en este camino de la meditación, porque yo creo que es mucho de experiencia, ¿no? Y hay un concepto que Mary tú usas que me encanta, que es el bosque que habita dentro de ti. Mm. Yo hace tiempo que empecé con la meditación y cuando descubrí esta frase me fascinó. O sea, tú usas mucho el explora tu bosque, ¿no? Todo el mundo tiene un bosque dentro. Y esa visualización me pareció increíble. Cuéntanos sobre esta frase. Pues mira, está muy ligado a mi propio proceso porque yo ahora, desde hace 3 años, vivo en medio de un bosque en Galicia. Em, Wow. y también fue el momento cuando a mí me llegó más de materializar esa quietud que tanto había estado buscando, sobre todo a través de la meditación. Y es una metáfora que yo utilizo mucho al final para explicar que el ecosistema del cuerpo es igual que el ecosistema de un bosque. Tú Bosque. paseas por la naturaleza, paseas por un bosque y tú sabes que todas las partes de ese ecosistema están entrelazadas entre ellas, que unas alimentan a las otras, que se ayudan para mantenerse con vida. No sabes cuál es ese funcionamiento, ¿no? No tienes como el conocimiento de cuál es ese entramado del bosque, pero entiendes que se necesitan unas partes a las otras. Y al final el cuerpo humano funciona de la misma forma. Nosotros estamos formados por infinidad de sistemas, de células, de huesos, de músculos, de un montón de cosas que no tenemos el conocimiento, no sabemos cómo funcionan y no lo necesitamos tampoco porque tenemos la suerte de habitar un cuerpo con una sabiduría ancestral, igual que la de los bosques y la naturaleza, que se mantiene con vida. Al final tú no tienes que pensar en respirar, porque tu cuerpo ya respira por ti, no tienes que pensar en que tu corazón bombee sangre, bombee oxígeno. Todo eso ya funciona por sí mismo, sin que tú tengas que hacer nada. Y a mí darme cuenta, cuando me empecé a dar cuenta de eso, me empezó a parecer fascinante, ¿no? Como esa sabiduría que hay en el cuerpo a la que no prestamos atención. De hecho, suele pasar que solo prestamos atención cuando algo falla, cuando Mm. de repente pues tenemos una enfermedad, algo nos duele, algo va mal, sufrimos un accidente, o incluso cuando hay algo de nuestro cuerpo, de la parte física o incluso de la personalidad que no nos gusta. Entonces ahí sí prestamos atención, pero lo solemos hacer siempre pues desde un lugar muy rígido, muy áspero, con nada de suavidad, ¿no? Encima con enfado, con frustración, con exigencia. Pues ahora no funcionas bien, pues tienes esto que no me gusta. O sea, como que hay ahí, en esa relación que tenemos hacia nuestro propio cuerpo y nuestro propio ser, hay mucha rigidez y hay mucha exigencia. Y yo siempre la he tenido también y he aprendido a suavizarla mucho a través de la meditación. Mm. Por eso, que está muy ligada a mi propio proceso, al haberme, cuando me mudé al bosque, a Galicia, y empecé a estar como en contacto diario con la naturaleza, empecé a ver todas esas similitudes y me pareció que era una metáfora muy bonita para acercar a las personas también a esto, ¿no? Y funciona muy bien. No, 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 maravilloso. Yo te digo que me encantó descubrirlo y la verdad es que ahora cuando medito me voy a mi bosque
y porque yo vivo también, soy afortunada, vivo en medio también del campo y cambia la vida y por eso yo creo que todos deberíamos meditar, ¿no? Pero ¿tú qué le dirías a una persona que nunca ha meditado? ¿Por qué debería probar esta práctica? ¿Cómo convencerías a alguien de una manera bonita, sin que notara que lo estás convenciendo? No le convencería. No le convencería porque creo que también las personas, o sea, que puedes crear más rechazo en las personas, ¿no? Que al final es una cosa que está ahí y a día de hoy hay como mucho auge también y la gente se empieza a interesar mucho por ello. Bueno, pues está ahí, está disponible para todos. Sí que, como he dicho antes, creo que es importante al principio tener a alguien que nos guíe o que nos abra esa puerta, pero en realidad cualquiera puede hacerlo ahora mismo, empezando a sentarse en silencio, respirando y prestando atención a todo eso que surge dentro. Y ya a partir de ahí, pues empiezan a surgir más preguntas, empiezas como a caminar ese camino. Pero no, no le convencería. Dejaría que las semillitas Que lo explorara. Sí, porque al final también mi experiencia va un poco así, ¿no? Es como que la semillita se va posando y cuando llega el momento, pues las personas se acercan a ello. Y yo me encuentro, o sea, cuando yo hablo, pues la gente me pregunta a qué me dedico, no sé qué, pues también es raro, ¿no? A mí a veces sí que todavía me genera un poco de incomodidad decir que, bueno, pues tengo una escuela de meditación y tal, porque la gente es como, ah, pero vives de eso. Pero no como, hay como todavía mucho desconocimiento al respecto, pero sí que al hablar de esto con personas totalmente ajenas a todo lo que pueda ser cualquier tipo de práctica contemplativa, sí que me sorprendo mucho, ¿no? Que es como, ah, pues mi amiga Pepita, que era una persona insoportable y de repente hace 3 años que dice que medita, que va a unos retiros, que no sé cuánto, y ahora es que parece otra persona. Y entonces creo que esa es la forma de abrir la puerta, a través del ejemplo de otros, ¿no? Sí. Decía, hay una frase de Gandhi que también siempre recuerdo mucho, que decía que mi vida es mi mensaje. Mm, Entonces creo que es como más se acercan las personas a esto o a cualquier cosa, ¿no? A través del ejemplo de otro, totalmente. que no se deben utilizar tanto las palabras, sino la propia experiencia y el propio ejemplo de uno. Correcto. Y creo que esta pregunta nos ha llevado a algo que me gusta también muchísimo de tu página web, que es únete a la revolución silenciosa. Mira, me encanta esta frase porque me gustaría explorar un poquito más el silencio en nuestra mente y las realidades a las que nos confronta la meditación, ¿no? Vamos a explorar un poquito esto. ¿Qué querías transmitir a las personas cuando dijiste únete a la revolución silenciosa? A mí eso me surgió primero leyendo a Krishnamurti, que él de otra forma, pero siempre es un maestro que siempre ha hablado mucho de esto, como de que los cambios sociales no son posibles si no se producen primero cambios en el individuo. Al final, todos formamos parte de la sociedad, de un todo, pero transformar el todo es imposible si no se transforman primero las partes. Transformando las partes es como puedes afectar al todo. Y yo que siempre he tenido como un alma muy revolucionaria, em, me di cuenta de que en el momento en el que estamos, la verdadera revolución es hacer lo contrario a lo que nos dicen que hagamos o a lo que tenemos alrededor, que es ese movimiento, estar constantemente con la atención perdida, consumiendo contenido en redes sociales, en internet, la televisión, los anuncios, el ruido, los coches, el movimiento, el trabajo, ¿no? Como que todo esto que nos tiene totalmente desconectados de lo que es esencial de la vida es lo que se fomenta en nuestra sociedad. Entonces, ¿no será que en este punto de la historia la verdadera revolución es hacer lo contrario? Es llevar la quietud a donde está el movimiento. Y a partir de ahí surgió hace 3, 4 años ese concepto y lo he ido como cada vez integrando más en mí, que creo que al final es la forma en la que yo vivo y como llama la atención a las personas, ¿no? Como esa necesidad de quietud, de suavidad, de silencio, de pausa. Y así nació y a mí me gusta mucho, que también a veces los hago, ahora hace tiempo que no lo hago, me acabo de acordar, me gusta mucho grabar
vídeos en la calle, hacer como timelapse, donde me siento a meditar en medio de una calle y se ve todo el movimiento de las personas. Bien. Oh, qué Tengo, guay. tengo varios grabados ahí y esa imagen para mí es la mayor representación de la revolución silenciosa, porque aunque sea, tiene parte de marketing, obviamente, ¿no? Porque estás haciendo un vídeo para... Es maravilloso. Pero también las personas cuando se cruzan contigo, no es como que hace esta puta loca sentada aquí en la calle. Medita lo que está haciendo. No, pero ya sí. Y yo siempre que grabo estos vídeos pienso, pues es que a lo mejor me han visto cientos de personas hoy. Pues esos cientos de personas, por lo menos durante un segundo, han pensado en esto, Correcto. ¿no? Y esa es la semillita que se ha plantado. Y hace mucho que no los grabo. Pues cuando grabes uno lo voy a compartir porque me parece fascinante. Yo te digo, me gusta mucho ver a la gente cuando se enfrenta a estas cosas, ¿no? Yo soy profesora de yoga, a mí me gusta mucho el yin yoga, que es la parte yin, ¿no? Mm. La quietud. Y me gusta mucho observar las reacciones de la gente que practican por primera vez un tipo de práctica de yoga de este tipo, ¿no? Porque paran. Entonces, yo supongo que te debes haber encontrado, tú haces sesiones también privadas, ¿verdad? Con gente de meditación y te debes haber encontrado con muchas reacciones, ¿no? Em, Me gustaría que me explicaras qué es lo que más te ha sorprendido de las personas que han empezado a hacer alguna meditación, así sin saber y las reacciones que han tenido, ¿no? Para también plantar esa semillita a la gente que no ha probado nunca la meditación. Lo que más, o sea, no voy a hablar de cosas bonitas, de iluminaciones y No, cosmos y no, no, no. de estrellas, porque, porque lo que más hay, y no es que me llame la atención, sino que es la realidad y todos lo pasamos, y seguro que tú también tienes esta experiencia, porque en Yin Yoga habrá mucho esta sensación, es la incapacidad o la dificultad de sostener la incomodidad Correcto. que tenemos las personas. Entonces, con la meditación eso se ve mucho. En Yin Yoga también no lo practico mucho, pero sí me gusta porque yo practico Ashtanga, entonces es lo contrario. Y sobre todo al principio cuesta mucho porque sostienes las posturas durante mucho rato. Y si tú no eres capaz de abandonarte a eso, aceptar, que entonces es cuando atraviesas la incomodidad y va suavizándose, te pones muy inquieto y estás muy incómodo y es como que tienes esa revolución dentro, ¿no? Esa necesidad de revolverte, de salir de ahí. Entonces con la meditación pasa eso. La gente, sobre todo, hay mucha incapacidad de sostener la incomodidad porque estamos acostumbrados a cuando esto molesta, cuando no me gusta, me saco, me vado, huyo, lo tapo. Con la meditación todo eso sale, ¿no? Porque al final te quedas, estás en quietud, en silencio, con lo que sea que haya. Por eso las personas pues también utilizan meditaciones guiadas, sobre todo al principio, porque no es, o sea, que es diferente, la experiencia es diferente a sentarte tú en silencio. Con la meditación guiada pues tienes la voz de la persona y también sirven para trabajar diferentes cosas. Entonces ahí puede ser un poco más suave. En cuanto pasas de eso a sentarte tú solo en silencio, ahí sí que es donde te enfrentas con mucha incomodidad. Em, pero cuando consiguen atravesar esa capa que decíamos de la incomodidad, todo se empieza a suavizar. Y ahí entra, o sea, se entra como en una fase muy bonita que también tiene mucho de empoderamiento porque la persona se da cuenta de que es capaz. Eres capaz de estar con eso, que era tan incómodo, eso que te daba tanto miedo, eso que te dolía tanto. Eres capaz de estar ahí y no pasa nada. No sé, darte cuenta de que quedándote ahí no pasa nada en realidad y que lo puedes ir suavizando te devuelve de alguna forma el control sobre las cosas. No el control sobre lo que sientes, porque eso sigue estando ahí, pero sí sobre la mirada que tú diriges a eso, sobre tu capacidad para enfrentarte. Entonces, se va fortaleciendo mucho. Por eso yo siempre digo que la meditación nos convierte en personas fuertes, de corazones suaves, porque trabajas en esa fortaleza, pero es una fortaleza muy suave, que es capaz de sostener las cosas, no una fortaleza rígida como puede ser
que también siempre utilizo esta explicación, ¿no? Si piensas en el material o en lo más fuerte que existe, que puede ser a lo mejor la roca o un acantilado, ¿no? Que lleva ahí siglos y siglos y siglos resistiendo, pero tiene una resistencia muy rígida. ¿Y qué pasa con la erosión del viento, de las tormentas, del agua, ¿no? Que le va quitando trocitos, trocitos, trocitos. No se adapta, resiste y va correcto. perdiendo trocitos. Entonces nosotros no queremos ser eso. Queremos tener la suavidad de poder adaptarnos y de poder ir bailando un poco con las cosas que suceden en la vida y ser capaces de volver a nuestro estado original después de que eso Ujú. suceda. Eso es lo que No, más... no, es la flexibilidad, ¿no? Mm. Trabajamos a todos los niveles la flexibilidad. Pues me ha gustado mucho cómo lo has descrito, porque el tema de la incomodidad es algo que creo que últimamente la gente huye mucho, ¿no? Es como vivimos en este fast food, ¿eh? Todo lo que quiero lo tengo a tirar del brazo y lo que no me gusta lo tiro, ¿no? Y cuando nos sentamos delante de nosotros, ¿no? Nos convertimos en ese observador. Luchar a través de esta incomodidad es muy bonito. Y la meditación transforma a las personas en muchos aspectos. Y a ti creo que Mary también lo ha hecho. He escuchado varias historias tuyas que has contado, ¿no? Abiertamente de pues, momentos de tu vida que has pasado. Y me quedé con una visualización, ¿no? Que tuve yo a través de tu historia, de en una habitación oscura que te encontrabas hace un año, ¿no? Creo que fue, o más o En menos, India. en India, y cómo tu vida se ha transformado, ¿no? Entonces, me gustaría saber de qué manera ha transformado tu vida la meditación. Eh, me ha, mm, Al final me ha dado un estilo de vida, yo diría, ¿no? Porque todos estos conceptos de los que estamos hablando, de la quietud, del silencio, de esa suavidad, amabilidad, ese vivir más tranquilo, se ha convertido en mi estilo de vida. Y es lo contrario a lo que yo vivía antes. Eh, Más allá de haber vivido 6 años en Madrid y de haber trabajado mucho también pues, en oficina y tener como este ritmo, esa inquietud que te decía al principio, yo me pasé 4 años, viví, no sé si llegué a vivir en 7 países. Me pasé 4 años viajando y era como no podía, viajando y trabajando, ¿no? Y era como una experiencia, siempre la unía con otra y estaba en esa constante huida de uno mismo que tenemos, los que en algún momento de la vida nos da por tener este estilo de vida, como más nómada, más en movimiento. Y eso pues genera al final mucha incomodidad porque te das cuenta de que da igual dónde te vayas, eso que estás evitando mirar siempre está ahí, siempre te lo llevas contigo. Y también, la verdad es que ese estilo de vida, que cuando lo tuve, también fue lo que me abrió esta puerta, porque fue a través de la práctica de yoga, de los viajes a India, que empecé a interesarme más por la meditación y que empecé a sentir que esto era lo que necesitaba el mundo y necesitaban todas las personas. Y también me dio como esa fortaleza o esa valentía para hacer un cambio de rumbo, porque yo venía de un mundo profesional que no tenía nada que ver, venía de dedicarme al marketing. Y todavía lo sigo haciendo, ¿no? En cierta forma, porque también eso me ha ayudado ahora a sacar adelante mi proyecto y lo compagino con otras cosas, pero desde otro lugar, porque te da mucha coherencia, mucha honestidad. Em, ya no eres capaz de hacer cosas que no están alineadas con lo que tú tienes dentro, porque Sí, realmente estás en contacto con eso, ¿no? Entonces dices, bueno, pues al final, cueste lo que cueste, este es mi camino, esto es lo que yo tengo que hacer y, y si es difícil o si hay incomodidad, lo puedo ir sosteniendo en el camino. Y lo que contabas que justo lo conté cuando cerramos el reto, lo de hace un año, hace un año en India, ahí fueron unos meses donde viví mucha, mucha incomodidad. Yo India es un sitio al que he viajado mucho. El año pasado creo que fue el sexto viaje que hice. Y ahora en noviembre vuelvo otra vez y tengo muchas ganas de volver. Pero en ese caso, pues estaba yéndome a un sitio a practicar con una persona que yo había idealizado mucho, toda la experiencia, todo eso. Estaba como muy ligado a una necesidad, una carencia que yo creo que tenemos todos, que es esa necesidad de pertenecer a un sitio, ¿no? De, sí. de tener como esa comunidad, esa tribu, esas personas que son como tú
Y en la distancia y con ese anhelo puedes llegar a idealizar mucho algo y luego, pues después de todo lo que me había costado llegar hasta allí, mucho esfuerzo de muchos años practicando, de mucho dinero también invertido y mucha energía, cuando estaba allí era muy diferente a como yo me lo había imaginado, ¿no? Entonces, eh, lidiar con esa decepción después de tantos años focalizada en llegar hasta ahí y que yo pensaba que mi camino era ese y que a partir de ahí, pues, bueno, que mi camino iba mucho por la práctica de Ashtanga, em, pues a partir de ahí es como que tienes que reconducirlo todo de nuevo. Es decir, aquí no es, pero no me puedo ir, tampoco no voy a salir corriendo, no tengo que terminar esta experiencia. Y bueno, y se juntó con muchas otras cosas. También, ¿no? Pues con una ruptura, con otra situación que estaba pasando, o sea, como muchas cosas en ese momento. Y no estaba en mi casa del bosque bonita, estaba en un habitáculo indio con barrotes en las ventanas y un colchón duro como una piedra en el que no se podía ni llorar tranquila. Entonces, bueno, pues hubo mucha incomodidad, pero de esa incomodidad, y esto también lo he contado varias veces, sobre todo en los talleres que damos en la escuela, cuando hablamos de cómo transformar el dolor, em, ese dolor y esa incomodidad te dan una valentía para crear cosas que yo, por ejemplo, no he conocido de otra forma, ¿no? Es cuando han llegado esos momentos más duros que he tenido que atravesar, de ahí es donde he sacado más inspiración y más fortaleza y más ganas de transformar eso en algo y de crear algo. Entonces, a raíz de eso, pues fue como a mí también la práctica, ya no la meditación en sí, sino ese ser capaz de sostener eso que estoy viviendo, que es lo que nos da la meditación. Como yo veía en mi propia experiencia que era lo que me estaba salvando, de ahí salí como con como mucha más certeza, ¿no? De que esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que yo quiero transmitir y esta es mi forma de aportar al mundo, que cada uno tiene la suya, ¿no? Pues esta es la mía. A veces un poco Wow. incomprensible, pero, pero para mí tiene sentido. No, para nada. Yo creo que has creado algo precioso y me gusta también mucho cómo le llamas a tu escuela, porque hablas de tu templo, ¿no? Bueno, para quien visite su web, ya lo dejaremos todo en notas. Pero visitarla porque es muy bonita, me gustó mucho la dinámica de la web, cómo está, que es muy sencillo, ¿no? Porque a veces entras en una web y tienes estos menús eternos que no sabes Sí. dónde ir y no sabes qué encontrar. Pero, Mary, cuéntanos sobre tu templo. ¿Qué encontraremos? ¿Qué ofreces? ¿Qué puedes encontrar ahí cuando entra la gente? Pues justo la idea del templo, el concepto del templo, nació hace un año en India, cuando estaba viviendo esta experiencia, que también fue una forma de transmitir algo de lo que yo también hablo mucho en la escuela o cuando doy talleres, y es de esa desconexión que tenemos también en esta parte del mundo del sentido de lo sagrado, ¿no? Que al final pues es una sociedad que, que está muy desligada de toda la parte espiritual, de la fe y todo lo que se conlleva, porque al final eso es una forma de mantener los corazones con esperanza. Yo lo he visto mucho, por ejemplo, mis abuelos eran muy religiosos y yo he ido a un colegio de curas y he tenido una educación muy católica y siempre la he rechazado muchísimo. Porque, bueno, pues para mí ahí había muchas lagunas y muchas cosas que yo no comprendía, que preguntaba, que nadie me explicaba, ¿no? Que esto es porque es así y ya está, y tiene que ser así, tienes que creer en Dios. Y es como, pero ¿quién coño es Dios? Yo no entiendo nada. Sí. Entonces, como que siempre ha habido una forma de transmitir eso muy dogmática que llegó un punto en el que se quedó obsoleto. Y yo creo que hay muchas personas como yo, mi generación y la generación de mis padres, por ejemplo, también porque sus padres, que eran mis abuelos, eran muy religiosos, pero ellos crecieron en eso, pero no lo son, ¿no? Y al final hay ese vacío espiritual, esa falta de conexión con lo que yo llamo que es lo sagrado de nuestras vidas, que no es rezar, ni siquiera la meditación, es como ese contacto con lo que es más trascendental, con lo que es inmaterial, con lo esencial de la vida. Y eso estando en India, como ahí es un país muy religioso, donde la religión está por todas partes y por todas partes hay templo y todos son dioses mirándote por las paredes y si no es budismo, es hinduismo y todo está como muy ligado con eso. A mí siempre me llamó mucho la atención y siempre me gusta mucho observarlo. Y observar, por ejemplo,
yo qué sé, pues visitar templos que están a tomar por culo, que hay que subir 185.000 escaleras y ver cómo las señoras de 90 años todos los días suben. Solamente por ponerle una velita al dios whatever que está ahí arriba y luego vuelven a bajar, ¿no? Y eso es cómo la fe puede mover así a las personas y cómo eso te da también un sentido más profundo de conexión. Y entonces en India fue donde nació esta idea del del templo, de templo. crear un templo virtual, sí, para transmitir, que transmitiera un poco estos valores. Y, y también porque yo hasta el momento, bueno, hasta hace un año, lo que hacía en la escuela era ofrecer programas de meditación, pero siempre se quedaban, como terminábamos los programas que duraban un mes o 2 meses, y era como que la gente se quedaba ahí un poco de, ¿y ahora qué? O queremos seguir, ¿no? Y también para cumplir un poco, cubrir un poco esa necesidad, yo hacía tiempo que quería crear como una membresía o un espacio donde la gente pudiera estar mes a mes cuando quisiera, irse también cuando quisiera, volver cuando quisiera, ¿no? Pero que hubiera algo continuamente abierto. Y no, pues llamarle membresía de meditación. No, como ya has visto, a mí me gusta mucho la parte del storytelling y de transformarlo todo. Correcto, correcto. Entonces no podía ser y estuve dándole vueltas mucho tiempo hasta que surgió la idea del templo. Entonces ahora existe, que lo abrí por primera vez en enero. Wow. Ahora existe este templo virtual, el Templo de la Quietud, que funciona como una membresía y ahí todas las semanas hay contenido para que las personas que quieran trabajar, que quieran sentirse acompañadas en su práctica de meditación puedan hacerlo. Entonces cada mes trabajamos un tema o tenemos como un tema, un concepto. Todos los lunes yo subo una meditación grabada y un texto, poemas, siempre hay como contenido todos los lunes, aparte de la meditación. Tenemos un taller en directo todos los meses donde profundizamos en el tema que estamos hablando. También tenemos una sesión que se llama Silencio Compartido, que ahí es donde introduzco un poco a la meditación en silencio, para que las personas no trabajen siempre con meditaciones guiadas, porque eso también es una forma de evasión muchas veces, ¿no? Al final no estás completamente en silencio. Y tienen dos objetivos diferentes, o sea, tú puedes practicar meditación en silencio y puedes practicar meditación guiada. Yo sé que lo que yo tengo, que lo potencia mucho es la voz, que hace que las personas conecten mucho con ella, ¿no? Y que les relaje, que les guste mucho. Entonces yo sé que eso es una parte que tengo que potenciar y por eso entrego meditaciones guiadas, pero también me gusta enseñar a las personas a familiarizarse con el silencio. Entonces tenemos también esas sesiones y ahora desde hace un mes hay una chica también que es neurocientífica que viene todos los meses a dar un taller de neurociencia de la meditación para darle un enfoque diferente. Y me gustaría que siguiera creciendo, seguir ampliándolo, que hubiera otras personas que vinieran a dar charlas, talleres, no todo muy relacionado con esto, o que no tenga nada que ver, pero que inspire mucho a las personas. Al final es un espacio donde la gente puede acompañarse en este camino, tener esa sensación de comunidad y como que siempre, lo digo, no es como las puertas siempre están abiertas y puedes pasar sin llamar y entres cuando entres, siempre hay algo Sí. que, que puedes utilizar como recurso. No, no, y esto, yo creo que tener un espacio así, además para gente que no ha meditado nunca, tener una guía, pues está muy bien. Yo lo dejaré todo en notas para que quien pueda contactarte, te contacte. Y tuve el honor y el placer de poder participar en tu último reto. Y, Mary también hace de vez en cuando, creo que una vez al año, ¿no? Has ido haciendo hasta ahora un reto. Varias veces. Este año he hecho tres. El que hago una vez al año Ujú. solo es este porque es más largo, es de 7 días. 7 días. Sí. Correcto. Pues A ver cómo este hago. participé y me pareció fantástico. O sea, levantarte por la mañana, porque además el sistema, como lo haces, me gusta mucho, porque aparte de ya la meditación guiada, también envías un texto, ¿no? Dándole sentido a esa meditación y explorando pues diferentes campos que creo que está muy bien, porque al final eh, te da un objetivo, ¿no? Y unas ganas de volver a esa meditación cada día. Pero bueno, hemos hablado un poquito a nivel general. Eh, Tengo que decirte que me encantaría hacerte otra entrevista en algún futuro hablando, sabes que tengo una sección en el podcast que se llama Mujeres Viajeras y Ah, me sí. encanta hablar de viajes. Entonces, creo que esos 4 años viajando debes tener un montón de aventuras y eso me lo guardo aquí para un Vale. capítulo.
Pero, cuando quieras lo hablamos, porque además es mi tema favorito. y es que me encanta también, yo también he sido muy viajera y me fascina escuchar a otras mujeres viajeras. Pero, Mary, ¿qué te gustaría? ¿Te has quedado con ganas de explicar algo? ¿Te gustaría añadir algo a esta conversación? ¿Quieres mandar algún mensaje a esa gente que nos está escuchando? No, yo creo que hemos tratado, que hemos hecho como un buen repaso de lo que esto significa y creo que no me ha quedado nada en el tintero que me Bueno, gustaría. yo solo añadir eso, que por favor hacer alguna meditación con Mary porque Ujú. tiene una voz que te cautiva, te mete ahí dentro y es muy guay. Además, me ha gustado mucho esto que has dicho también de las prácticas del silencio, porque es lo que dices, la gente se acostumbra a siempre estar guiado y no aceptar esa incomodidad que te trae el silencio, ¿no? Así Mm. que yo invito a todas esas personas que por favor exploréis estas partes más introspectivas de lo que es el mundo de la meditación. Pero bueno, yo antes de cerrar la entrevista, Mary, me gustaría hacer una batería rápida de preguntas que siempre me gusta pues para acercar a esta persona más hacia la audiencia. Vale, Y bueno, serán preguntas muy sencillas. ¿Café o té? café, siempre. Café, siempre. Soy muy cafetera. Tres cosas que te hacen feliz. Tres cosas que me hacen feliz. Pues me hace feliz tener las mañanas para mí, para hacer lo que me da la real gana, que eso es algo con lo que sufría mucho antes, cuando tenía que ir a una oficina todos los días. Yo siempre pensaba, "Uf, algún día me levantaré por las mañanas y podré usarlas más, porque a mí me gusta mucho madrugar y me encanta, es mi momento favorito del día es la mañana. Entonces me hace muy feliz ahora poder usar las mañanas para lo que yo quiero. Me hace feliz la moto y dar paseos en moto. Y me hace feliz la naturaleza y tener la oportunidad, el privilegio de vivir en el bosque. Qué bonito, qué bonito. Mira, antes, ahora que has dicho esto de la naturaleza, me he olvidado de preguntarte otra cosa más. ¿Haces retiros? Alguna vez los he hecho, alguna vez los he hecho y este año he tenido un intento de hacer como un encuentro del templo. Lo que pasa que no me da la vida para, para organizarlo todo, no me da la vida y ahí, pues al fin, como yo lo hago todo sola, ahí hay mucha parte de organización. Mm, Entonces los intentos que he tenido este año, como estoy centrada en otra cosa, los he dejado. Pero lo que empiezo a hacer a partir del año que viene, por eso vuelvo a India ahora, es organizar viajes a India qué en guay, grupo. qué A finales guay. de año sacaré las primeras fechas y al final, ya también no sé quién me decía, dice, tía, llevas 2 años para hacer un retiro en Galicia, no lo haces y al final te pones a Te vas a organizar India. a India. Bueno, a veces las cosas en grande funcionan mejor. Sí, no sé, es algo que Pues hace años lo irás que quiero. poniendo, ¿no? En la web. Sí, sí, me voy ahora en noviembre solamente a eso, ya está, a cerrar toda la ruta, el viaje, nuestro guía, las cosas, y sí, luego lo iré poniendo. Así Vale, que, así que no, por ahora no, este año no ha habido ningún retiro, sí los hemos hecho en Galicia, con una amiga los he hecho hace años, pero bueno, volverán en algún momento, siempre trataré perfecto, de encontrar la forma de que nos podamos ver. perfecto. ¿Qué le dirías a la Mary de hace 10 años? A la Mary de hace 10 años le diría que siga y que haga lo que le dé la gana. Me encanta. En esa faceta revolucionaria. Perfecto. Que haga lo que le dé la gana y no lo que le digan, que se lo pase bien, que disfrute y que le quedan muchas cosas por vivir, que tiene que salir, que ella sabe que tiene que salir de ahí, que salga de ahí. Escena de película preferida. Pues mira, me vienen dos. Cuando era más joven era muy groupie, me gustaba mucho la música, los conciertos, sí. Y me pasaba todas las semanas iba a conciertos y me gustaba mucho una peli, no sé si la conoces, que se llama Casi Famosos, que pues a mí me gustaba muchísimo. Es como de, pues es así bastante antigua, de un chico que es muy joven y es periodista, bueno, él quiere ser periodista musical, entonces le Sí. contrata la Rolling Stone, la revista, ahí en los inicios, en los 70 y lo mandan con un grupo de gira. Y entonces él es muy pequeño, tiene 16 años, entonces es como me encanta esa peli. Y hay una escena porque van varias chicas con el grupo, que son como las groupies, ¿no? Y hay una de ellas que es súper dulce
y hay una escena que está como en una tienda de discos y dice, al final de la película, y dice que no me importa estar triste porque siempre puedo ir a una tienda de discos y visitar a mis amigos. Y esa escena a mí sí me encantaba porque me identificaba mucho con ella. Y me viene también la escena de Pocahontas hablando con la abuela Sauce. Esa me encanta. Bueno, es verdad, es que claro, hablando de tu bosque interior, así es, correcto. Qué bonito, pues me gusta. Además, Pocahontas, qué gran película. O sea, yo creo que todo el mundo la tendría que ver, porque Sí. tiene muchos mensajes escondidos esta película. Yo si no la he visto como 80 veces, no la he visto ninguna, pero me encanta. Me siento también muy reflejada en ella. Sí, a mí también me encanta esa peli. Y de pequeña era mi favorita, esa y Mulan. Mulan, también, muy buena. Em, Mary, ¿cuál era el trabajo de tus sueños cuando eras pequeña? Ser jubilada. ¿En serio? Es verdad, porque yo de pequeña pasaba mucho tiempo con mi abuelo. Em, Mi abuelo que Me encanta. un ser maravilloso y de él heredé pues toda esta parte también de la escritura, con él escribía mucho, pasábamos mucho tiempo en el bosque, nos inventábamos como muchas historias de los seres del bosque, las hadas, las cosas así. Y mi abuelo entonces estaba jubilado y yo veía y decía, jo, pues que yo de mayor quiero ser como el abuelo porque tiene todo el día para hacer las cosas que le gustan. Y todos los demás están trabajando y siendo infelices haciendo cosas que no le gustan. Pues de mayor quiero ser jubilada como el abuelo. Qué guay. Me encanta. Esta me la voy a apuntar, ¿eh? Cuando haga el resumen del año de profesiones, me la voy a apuntar. Jubilada. Y a día de hoy sigo Jubilada. queriendo serlo, ¿eh? O sea, Sí, yo también, ¿eh? Yo solo pienso en la jubilación para hacer todo aquello que no puedo hacer ahora. claro. Pues de repente Me- tienes tiempo para hacer cosas que te hacen feliz. Mi padre se ha claro, jubilado este año, en enero, y es otra persona diferente. total. Es así, ¿eh? La gente se transforma. Yo también tengo un amigo que, bueno, lo admiro muchísimo, se jubiló a principios de año también, y es que es otra persona. Lo Mm. ves y yo creo que se ha quitado hasta años de encima, ¿sabes? Porque de repente tienes tiempo para hacer las cosas que te hacen feliz. Eh, es- Correcto. Eso se nota mucho y también pues, o sea, porque a raíz de esto, de que yo de pequeña quería ser jubilada como el abuelo, también una de mis obsesiones fue ser capaz de construir una vida, un estilo de vida que me permitiera tener tiempo para hacer las cosas que me hacen feliz. Entonces, a día de hoy trabajo mucho, no soy jubilada, pero como te decía antes, puedo levantarme por la mañana y Eh, elegir qué quiero hacer con mi esto, mañana. Entonces, eso me da esto mucha es paz muy mental. bonito, totalmente. Y yo es una de las cosas que digo también a todo el mundo, no esperes a jubilarte para hacer todo aquello que quieras. Mm. Inténtalo por poquito que sea, intentar introducir cositas dentro de tu día a día que te llenen. Y ya para cerrar, ¿cuál es tu superpoder? Mi superpoder. Mi superpoder es la quietud. La quietud, mantener la calma y también ser capaz de ver a las personas. Wow, muy bonito. Mary, me ha encantado hablar contigo y ha sido muy bonito porque además yo soy una gran fan también de la quietud. Yo he sido siempre muy young, siempre moviéndome, viajando, no parando y creo que la quietud te atrapa, como tú dices, ¿no? En el momento que lo necesitas y hemos hecho un viaje muy interesante hacia la meditación. De nuevo, darte las gracias por este ratito, por darnos tu sabiduría y tu dulzura, porque la verdad es que me transmites muchísima dulzura y mucho amor. Así que, Mary, continúa adelante con este proyecto. Te deseo muchísimo éxito y espero que mucha gente pueda entrar en tu templo. Muchísimas gracias por invitarme y por abrir la puerta para hablar de todo esto. Ha sido un placer, he estado muy a gusto y se me ha pasado súper rápido. Este ratito, la verdad, me quedaría mucho rato más hablando. Sí, y yo también, yo siempre lo digo, lo que pasa que al final digo, ostras, no tampoco quiero castigar a la gente, ya les cuesta encontrar un ratito, ¿no? Y digo, que no alargar demasiado, pero te he fichado ya para otro episodio, que lo sepas. Te Sí, tengo aquí de vuelta, nos queda pendiente hablar de viajes. Ahí sí me tienes que... correcto.
Correcto, ya lo prepararemos enseguida para la próxima temporada, porque ya te digo, me encanta escuchar historias de mujeres aventureras y 4 viajes creo, 4 años creo que dan para mucho. Igual. Pues Así muchísimas que, Mary, muchas gracias y nos vemos muy prontito.